Para entender lo que ocurrió aquel otoño de 1893, hay que cerrar los ojos por un momento e imaginar nuestra Barcelona, no la ciudad luminosa y abierta que hoy conocemos, sino una ciudad de dos caras, una de luz y otra de sombra. Por un lado, el Ensanche, con sus edificios señoriales que se estiraban hacia el cielo, presumiendo de la riqueza que traían las fábricas. Era la Barcelona de la burguesía, la de los teatros y los cafés, donde el tiempo parecía discurrir con una calma elegante, pero a pocos pasos de allí, tras una esquina o al cruzar una avenida, se abría la otra ciudad, la Barcelona de los barrios obreros, como el Raval o la Barceloneta, un laberinto de calles estrechas y húmedas, donde el sol apenas se atrevía a entrar. Allí, el aire no olía a perfume, sino a carbón, a sudor y a pobreza. En esas calles vivían miles de hombres, mujeres y niños que eran el motor de la gran industria catalana. Trabajaban jornadas de 12, 14 horas, en condiciones que hoy nos parecerían inhumanas. Sus manos movían los telares, sus espaldas cargaban el peso del progreso, pero sus vidas estaban marcadas por la miseria y la falta de un mañana. Era un mundo de contrastes brutales. Mientras unos pocos amasaban fortunas que les permitían construir palacetes modernistas, la gran mayoría luchaba por un trozo de pan. Y en ese abismo entre la opulencia y la desesperación, las ideas germinan con una fuerza arrolladora. En las tabernas mal iluminadas y en los pequeños talleres de imprenta, se hablaba de un mundo nuevo, un mundo sin amos ni siervos, sin Estado que oprimiera ni capital que explotara. Se leía a Kropotkin, a Bakunin. Se susurraba una palabra que para muchos era una promesa y para otros una amenaza: anarquía. El anarquismo no era solo una teoría lejana. Para muchos de aquellos hombres y mujeres, era la única esperanza tangible. Proponía una ruptura total, una demolición del viejo orden para construir sobre sus ruinas una sociedad de iguales. Y en una época donde el diálogo social era un monólogo de los poderosos, algunos creían que la única forma de hacerse oír era a través del estruendo. A esta idea la llamaban propaganda por el hecho, un acto violento, simbólico, que sacudiera las conciencias dormidas de la sociedad y demostrara que el poder no era invulnerable. Un grito desesperado para responder a la violencia silenciosa y cotidiana del sistema. En este ambiente cargado de electricidad social, vivía un hombre llamado Paulino Pallás. No era un obrero más, aunque compartía su suerte. Era tipógrafo, un oficio que le daba acceso a las palabras, a las ideas. Era un hombre que leía, que pensaba, y que sentía profundamente la injusticia que lo rodeaba. Quienes lo conocieron decían que tenía una mirada intensa, pero un trato afable. No era un hombre de grandes discursos, sino de convicciones profundas y silenciosas. Veía el sufrimiento en las caras de sus vecinos, en los niños que jugaban descalzos en la calle, en los ancianos que morían sin haber conocido el descanso. Pallás no era un fanático ciego, era un idealista herido, un hombre que había llegado a la conclusión de que las palabras ya no bastaban, que el sistema no se reformaría a sí mismo, porque su propia naturaleza se basaba en la desigualdad. Su corazón, poco a poco, se fue llenando de una rabia sorda, una determinación fría. El año 1893 empezó con una noticia que recorrió España como un reguero de pólvora y que encendió la mecha en el alma de Paulino Pallás. Lejos de Barcelona, en Jerez de la Frontera, un grupo de campesinos desesperados, inspirados por las ideas anarquistas, se había levantado pidiendo pan y tierra. La respuesta del Estado fue implacable. El levantamiento fue aplastado con una dureza extrema. Se declaró el estado de guerra y se celebraron juicios militares sumarísimos, sin garantías, sin defensa real. La sentencia fue la más cruel de todas. 4 de aquellos hombres fueron condenados a morir a garrote vil. Un método de ejecución lento, bárbaro, diseñado para infligir el máximo sufrimiento y servir de escarmiento público. La noticia de aquellas muertes llegó a los círculos obreros de Barcelona no como un acto de justicia, sino como un asesinato legal. Para Paulino Pallás, aquello fue un punto de no retorno. Las muertes de Jerez no eran un hecho aislado, eran la prueba definitiva de que el Estado, con sus leyes y sus ejércitos, era el verdadero enemigo, un enemigo que no dudaba en matar para proteger los privilegios de unos pocos. En su mente, la idea de la propaganda por el hecho,
Dejó de ser una teoría abstracta. Se convirtió en una necesidad, en una obligación moral. Si el Estado había matado en nombre de su orden, alguien debía responder en nombre de la justicia de los oprimidos. La balanza, sentía él, debía ser reequilibrada, y para ello necesitaba un símbolo, un objetivo que encarnara todo el poder represor contra el que se rebelaba. No tardó en encontrarlo. Su nombre era Arsenio Martínez Campos, el capitán general de Cataluña. Martínez Campos no era un militar cualquiera. Era una figura de enorme prestigio y poder. Había sido artífice de la restauración de la monarquía. Un hombre que representaba la quinta esencia del orden, la disciplina y la autoridad del Estado español. Para la burguesía, era un héroe. Para los anarquistas, era el verdugo. Era el máximo representante en Cataluña del mismo poder que había enviado a los campesinos de Jerez al patíbulo. Su uniforme no representaba para Pallás el honor militar, sino la violencia institucionalizada. Atacar a Martínez Campos era atacar al corazón del sistema. Los días y las semanas que siguieron a esta decisión se volvieron para Pallás un túnel de silencio y concentración. Nadie a su alrededor sospechaba la tormenta que se estaba gestando en su interior. Seguía acudiendo a su trabajo en la imprenta. Seguía saludando a sus conocidos con la misma calma aparente. Pero en la soledad de su habitación, o en encuentros clandestinos con unos pocos camaradas de confianza, preparaba su respuesta. No era un plan elaborado para escapar, porque la huida no formaba parte de su concepción del acto. Él no se veía como un asesino que se esconde, sino como un justiciero que asume su destino. Consiguió los materiales, estudió los movimientos del capitán general y esperó la oportunidad perfecta, el momento en que su gesto tuviera la mayor resonancia pública posible. La ciudad, mientras tanto, seguía su ritmo ajena a todo. La gente paseaba por las Ramblas, los niños iban a la escuela, los teatros anunciaban sus óperas. Había una tensión latente. Sí, una fractura social que todos conocían, pero nadie imaginaba que estaba a punto de estallar de una forma tan personal y devastadora. Se ignoraron las señales, las huelgas cada vez más frecuentes, los panfletos incendiarios que aparecían pegados en las paredes, la creciente desesperación en los barrios obreros. Eran vistos como problemas de orden público, no como los síntomas de una enfermedad profunda que corroía el alma de la ciudad. El día elegido fue el 24 de septiembre, una fecha señalada, el día de la Mercè, la patrona de Barcelona. La ciudad se vestía de fiesta. Estaba previsto un gran desfile militar en la Gran Vía, una exhibición del poder y la disciplina del ejército, y al frente de ese desfile, a caballo, imponente en su uniforme de gala, estaría el general Martínez Campos. Pasaría revista a sus tropas ante la mirada de la alta sociedad barcelonesa, que acudiría a aplaudirle desde los balcones engalanados. Para Paulino Pallás, el escenario era perfecto. Era la confrontación directa de los dos mundos. El poder militar desfilando con arrogancia, y él, un hombre del pueblo, anónimo, a punto de convertirse en el instrumento de una venganza que en su mente trascendía lo personal. Aquella mañana, Paulino se despidió de su rutina como si fuera un día cualquiera. Quizás miró por última vez las calles de su barrio, los rostros familiares, el cielo gris de Barcelona. Llevaba consigo 2 pequeños artefactos, 2 oriflamas, como se les llamaba entonces. No pesaban tanto en sus manos como la decisión que había tomado en su corazón. Caminó hacia la Gran Vía, no con el paso nervioso de un criminal, sino con la calma solemne de quien va a cumplir un rito. Se mezcló entre la multitud que se agolpaba en las aceras para ver el espectáculo. Nadie se fijó en él. Era uno más. El aire olía a pólvora de salvas y a los perfumes caros de las damas en los balcones. Se oía el redoble de los tambores, el sonido metálico de las botas marchando al unísono, las crines de los caballos ondeando al viento. Y entonces lo vio. El general Martínez Campos, montado en su caballo, avanzando lentamente, encarnando todo aquello que Paulino Pallás había jurado destruir. El momento se acercaba. El pulso de la ciudad estaba a punto de detenerse, y su historia, a punto de cambiar para siempre. El sol de mediodía bañaba la Gran Vía, arrancando destellos de los metales pulidos de los uniformes, de las hebillas y de los instrumentos de la banda militar. El ritmo de los tambores era el corazón de la ciudad en ese instante, un latido marcial y ordenado que pretendía imponer una sensación de calma, de poder inquebrantable. La multitud,
contenida en las aceras, observaba el espectáculo con una mezcla de admiración y costumbre. Desde su lugar entre la gente, Paulino Pallás no veía un desfile, veía una provocación. Cada paso de bota sobre el asfalto, cada bandera ondeando, era para él la afirmación de un poder que se construía sobre el silencio y el sufrimiento de los suyos. No sentía nervios, o al menos, no de la clase que paraliza. Lo que sentía era una claridad terrible, una serenidad que solo precede a los actos irrevocables. Y entonces apareció Arsenio Martínez Campos. Erguido sobre su caballo, avanzaba con la parsimonia de quien se sabe dueño del escenario. Su figura recortada contra el cielo de Barcelona era la personificación de todo lo que Pallás odiaba y combatía. No era un hombre, era un símbolo andante. El general, el Estado, el orden de los verdugos. El recuerdo de Jerez se hizo presente en la mente de Paulino, no como una imagen, sino como un fuego que le quemaba por dentro. El caballo del general se detuvo justo en el cruce de la calle Muntaner. Estaba a pocos metros. Fue un instante suspendido en el tiempo. Un momento en que dos mundos, que hasta entonces solo se rozaban con hostilidad, iban a colisionar de la forma más brutal. La música seguía sonando. Los aplausos de los balcones eran un murmullo lejano. Para Pallás, todo ese ruido se había desvanecido. Solo existía el objetivo. Con un movimiento que fue a la vez rápido y deliberado, casi ritual, Pallás se abrió un pequeño hueco. Nadie le prestó atención. Sus manos se movieron con una precisión ensayada en la clandestinidad y la soledad. No hubo un grito de aviso, no hubo una palabra, solo un gesto, un brazo que se alza y arroja. Y entonces, el tiempo se rompió. El aire festivo de la Merced se desgarró en un instante. No fue solo un sonido, fue una conmoción que sacudió el suelo y los cimientos de la ciudad. El estruendo ahogó la música militar y los vítores, sustituyéndolos por un silencio atónito que duró apenas una fracción de segundo, antes de ser devorado por el caos. El caballo del general, encabritado y herido, relinchó de pánico. El humo, un humo denso y acre, lo envolvió todo, borrando por un momento la escena. Cuando la nube empezó a disiparse, la imagen era la de un orden hecho añicos. El desfile, paradigma de la disciplina, se había convertido en un caos de hombres corriendo, de gritos de dolor y de pánico. El general Martínez Campos yacía en el suelo, herido, pero vivo. La suerte, o el azar, había desviado la fuerza del impacto, pero la metralla no distingue entre símbolos y hombres. A su alrededor, otros cuerpos estaban caídos, soldados, guardias y algún civil que la curiosidad había acercado demasiado. Un guardia civil, el más cercano al general, había recibido el impacto de lleno. Su vida se apagaba allí mismo, sobre el asfalto de la Gran Vía. En medio de la confusión, mientras la gente corría despavorida buscando refugio, una figura permaneció inmóvil. Era Paulino Pallás. No intentó escapar. No se escondió. Se quedó de pie, erguido, con el rostro sereno de quien ha cumplido una misión. Su acto no buscaba la impunidad, sino la proclamación. Y entonces, con la voz rota por la emoción pero firme en la convicción, lanzó el grito que daba sentido a todo. Un grito que atravesó el tumulto y se clavó en la conciencia de la ciudad. ¡Viva la anarquía! La detención fue inmediata. Varios soldados y guardias se abalanzaron sobre él. No opuso resistencia. Se dejó prender con la docilidad de quien ya ha librado su única batalla importante. Mientras se lo llevaban, su mirada no reflejaba miedo, sino una extraña paz. Había hecho lo que creía que debía hacer. Había devuelto el golpe. La noticia del atentado corrió por Barcelona más rápido que el fuego. En los salones de la burguesía se instaló el terror. El enemigo ya no estaba en los barrios lejanos, en las fábricas o en los panfletos. Estaba allí, en la calle, capaz de golpear en el corazón mismo de su mundo. El desfile de la Merced, que debía ser una celebración de su poder, se había convertido en la prueba de su vulnerabilidad. En los barrios obreros, la noticia fue recibida con una mezcla de estupor, miedo y, en algunos rincones, una silenciosa y sombría admiración. Pallás no era un desconocido, era uno de ellos, y su gesto, aunque extremo y terrible, era para muchos la expresión desesperada de un dolor compartido. Aquella tarde, el cielo de Barcelona pareció oscurecerse antes de tiempo. La fiesta de la Merced había muerto. En su lugar, había nacido un miedo nuevo, más profundo y personal.
El atentado de la Gran Vía no fue el final de nada, fue el principio. La primera piedra de un laberinto de violencia y venganza, del que la ciudad tardaría mucho tiempo en encontrar la salida. La fractura social, hasta entonces una grieta visible pero contenida, se había convertido en un abismo abierto en el corazón de nuestra Barcelona. El eco de la explosión y el grito de Pallás no se habían apagado del todo cuando la ciudad oficial, la del orden y la ley, descendió sobre la Gran Vía. Llegó primero como un rumor de botas y sables, luego como una presencia tangible y severa. Los guardias, que momentos antes desfilaban con orgullo, se convirtieron en un muro humano que acordonaba el caos, protegiendo no tanto a los heridos como a la escena del crimen, al lugar donde el sistema había sido profanado. La investigación, si es que se le puede llamar así en sus primeros instantes, no buscaba a un culpable, ya lo tenían. Paulino Pallás, con su calma desafiante, era la respuesta a la pregunta más inmediata. Lo que las autoridades buscaban con desesperación era algo más profundo, más aterrador. Buscaban las raíces, los hilos de la conspiración que, estaban convencidos, se extendía como una red invisible bajo las calles de nuestra Barcelona. Para ellos, un hombre solo no podía concebir un acto tan audaz. Pallás tenía que ser la punta de un iceberg, el brazo ejecutor de una mente colectiva que conspiraba en la oscuridad. Y así, la represión no tardó en desatarse. Esa misma noche, las redadas cayeron sobre los barrios obreros como una tormenta de granizo. Se allanaron ateneos libertarios, imprentas clandestinas y domicilios particulares. Se detuvo a decenas de anarquistas conocidos, a sindicalistas, a simples sospechosos cuyo único delito era pensar diferente. Barcelona se convirtió en una ciudad bajo asedio, pero el enemigo no venía de fuera, estaba dentro, o eso se decía. El miedo, que hasta entonces había sido una corriente subterránea, se convirtió en la atmósfera que todos respirábamos. En los cafés del ensanche, las conversaciones en voz alta cesaron. Se miraba con recelo a los criados, a los cocheros, a cualquiera que viniera de la otra ciudad. La burguesía sintió por primera vez que sus muros de piedra y sus balcones de hierro forjado no eran inexpugnables. Mientras tanto, en una celda fría y húmeda, Paulino Pallás era sometido a interrogatorios que buscaban romper su silencio. Pero no había silencio que romper. Pallás hablaba, y lo hacía con una claridad que desconcertaba a sus captores. Asumió la autoría única y total del acto. No había organización detrás. No había un cerebro en la sombra. Solo su conciencia, su ideal y la memoria de los mártires de Jerez. Su serenidad era su mayor arma. No pedía clemencia, no mostraba arrepentimiento. Explicaba su gesto no como un crimen, sino como un acto de guerra, una respuesta a la violencia sistemática del Estado. Para los jueces militares, acostumbrados a criminales comunes, que suplicaban o mentían, la entereza de aquel tipógrafo era incomprensible, casi inhumana. Lo veían como un fanático, incapaz de entender la magnitud de su monstruosidad. No podían ver que, en su propia lógica, él era el juez, y ellos, los acusados. La prensa, por supuesto, se convirtió en un campo de batalla. Los periódicos conservadores, portavoces de la burguesía atemorizada, dibujaron a Pallás como un demonio, una bestia sedienta de sangre, el rostro de la barbarie que amenazaba con destruir la civilización. Sus páginas clamaban por una respuesta ejemplar, por un castigo que sirviera de escarmiento eterno. Pedían, sin rodeos, su cabeza. En el otro extremo, las pocas publicaciones obreras y anarquistas que lograron esquivar la censura y las redadas intentaban contar una historia diferente. No defendían el método, no todos al menos, pero sí buscaban explicar el porqué. Hablaban de la desesperación, de la injusticia que servía de abono para la violencia. Presentaban a Pallás no como un monstruo, sino como el síntoma trágico de una sociedad enferma y rota, un hombre llevado al límite por un sistema que no le ofrecía otra salida. El juicio fue una farsa solemne, un teatro diseñado para reafirmar el poder. Se celebró a puerta cerrada, ante un tribunal militar que ya había dictado la sentencia antes de escuchar una sola palabra. No se buscaba la verdad, pues la verdad de los hechos era simple y confesada. Se buscaba la escenificación del castigo, la demostración de que el Estado, aunque herido, seguía siendo omnipotente. A Paulino no se le permitió una defensa real. Él tampoco la quiso. Se defendió a sí mismo,
utilizando la sala del tribunal como su último púlpito. Sus palabras no eran para los jueces, a quienes consideraba ilegítimos, sino para la historia. Habló de Jerez, de la explotación, de la miseria de sus hermanos de clase. Su discurso no fue una súplica, fue una acusación. La condena a muerte fue recibida por él con la misma calma con la que había lanzado la bomba. Era el final que esperaba, el que había aceptado desde el principio. Formaba parte de su acto. Su muerte, sabía, sería la última y más poderosa parte de su propaganda por el hecho. Se convertiría en mártir, y la sangre de los mártires, en la mitología revolucionaria, es semilla. En los días que transcurrieron entre la sentencia y la ejecución, Barcelona contuvo el aliento. La tensión era palpable en cada esquina. Se temían nuevos atentados, una sublevación. El ejército patrullaba las calles, pero no podían patrullar las mentes ni los corazones. En las tabernas del Raval, el nombre de Pallás se susurraba con una mezcla de temor y reverencia. Le permitieron escribir unas últimas cartas. En ellas no había rastro de duda. Se despedía de su compañera y de su hijo con una ternura que contrastaba brutalmente con la imagen pública que se había creado de él. Les pedía que comprendieran, que supieran que su acto no nacía del odio a los hombres, sino de un amor inmenso por una humanidad libre de cadenas. Y entonces llegó el día. El 6 de octubre de 1893, en el patio del castillo de Montjuïc, el mismo lugar que vería caer a tantos otros luchadores, Paulino Pallás fue conducido ante el pelotón de fusilamiento. No caminó como un reo, sino como quien avanza hacia su destino con plena conciencia. Rechazó la venda para los ojos. Quería mirar de frente a los soldados que iban a matarle. Quería ver los rostros de los hombres que, para él, no eran más que otros siervos del sistema que los oprimía a todos. Su mirada no era de odio, sino de una profunda y trágica compasión. Los oficiales leyeron la sentencia. El viento frío de la montaña traía el olor del mar y el murmullo lejano de la ciudad. Todo estaba en silencio, esperando el final. Fue entonces cuando Paulino Pallás, con la voz clara y firme, pronunció las palabras que no eran un final, sino una terrible promesa, una profecía que se clavaría en el alma de Barcelona para siempre, mirando no a sus verdugos, sino más allá, hacia la ciudad que se extendía a sus pies, hacia el futuro que él no vería, gritó: «La venganza será terrible». El sonido de los fusiles retumbó contra los muros de la fortaleza. El cuerpo de Paulino Pallás cayó al suelo, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como esporas venenosas. No eran la bravuconada de un hombre moribundo. Eran una sentencia, la primera ficha de un dominó macabro que acababa de empezar a caer. La ciudad, que creía haber cerrado una herida con su muerte, no sabía que, en realidad, acababa de abrir una mucho más profunda y sangrienta. La venganza, como él había anunciado, ya estaba en camino. Las palabras de Paulino Pallás no se disolvieron en el aire salado de Montjuïc. Cayeron sobre Barcelona como una semilla de oscuridad y encontraron tierra fértil en los corazones heridos de sus compañeros. La ciudad, oficialmente, respiró aliviada. Se había extirpado el tumor, se había hecho justicia, pero bajo la superficie de esa calma impuesta, la profecía de Pallás empezó a germinar. La venganza no se hizo esperar. Apenas un mes después, la noche del 7 de noviembre, el gran teatre del Liceu, el templo sagrado de la burguesía catalana, resplandecía con luz y música. Se representaba Guillermo Tell. En los palcos y en la platea, las familias más ilustres de la ciudad se entregaban al placer del arte, ajenas a la tormenta que se cernía sobre ellas. Se sentían seguras en su mundo de terciopelo y oro. Aquella noche, el Liceu no era solo un teatro. Era el corazón de una Barcelona que creía en la belleza, en el progreso ordenado, en la civilización. Un corazón que estaba a punto de ser apuñalado. Desde el 5º piso, el gallinero, un hombre observaba la escena. No le interesaba la ópera. Su nombre era Santiago Salvador, un anarquista que había hecho suyas las últimas palabras de Pallás. En sus manos no llevaba un programa, sino 2 bombas Orsini, réplicas de las que usó su mártir. Esperó el inicio del segundo acto, y entonces cumplió la promesa. El estruendo fue apocalíptico. Una de las bombas cayó en el patio de butacas y explotó con una furia ciega, convirtiendo la belleza en una carnicería. El terciopelo se tiñó de sangre. Los aplausos se transformaron en gritos de agonía. La segunda bomba,
Por un capricho del destino, no estalló. Quedó alojada en la falda de una mujer ya fallecida, un mudo y terrible testimonio de lo que pudo haber sido aún peor. 20 personas murieron aquella noche o en los días siguientes, 20 vidas cegadas en un instante. No eran símbolos abstractos de la burguesía, eran hombres y mujeres, padres, hijas, amantes de la música que solo buscaban una noche de consuelo en el arte. Sus nombres se convirtieron en una herida en la memoria de la ciudad, víctimas inocentes de una guerra que no habían declarado. El atentado del Liceu fue un punto de inflexión. El miedo se convirtió en pánico, y el pánico en una sed de represión sin límites. Si el acto de Pallás había abierto una grieta, la bomba del Liceu la convirtió en un abismo insalvable. Ya no había matices, solo dos bandos irreconciliables. La respuesta del Estado fue brutal y, en gran medida, ciega. Se suspendieron las garantías constitucionales y se desató una caza de brujas contra todo el movimiento anarquista. Cientos de personas fueron detenidas, muchas de ellas sin más prueba que sus ideas o una simple sospecha. Las detenciones culminaron en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia jurídica, el proceso de Montjuïc. En las mazmorras de aquel mismo castillo donde Pallás fue ejecutado, los detenidos fueron sometidos a torturas sistemáticas y salvajes para arrancarles confesiones, para que delataran a supuestos cómplices, que en muchos casos ni siquiera existían. Se buscaba construir el relato de una gran conspiración internacional, justificar una represión a gran escala. Los juicios que siguieron fueron una parodia de la justicia. Sin pruebas sólidas, basándose en confesiones obtenidas bajo tortura, se dictaron sentencias durísimas. 5 hombres fueron condenados a muerte y ejecutados. Otros muchos fueron condenados a largas penas de prisión, al destierro. La injusticia del proceso fue tan flagrante que generó una ola de protestas en toda Europa, pero el Estado español no dio marcha atrás. Creían que con aquella dureza estaban cortando de raíz el problema. No entendieron que solo estaban regando la semilla del odio. La venganza, como un eco terrible, volvió a llamar a la puerta. En 1897, el presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, el arquitecto de la Restauración y máximo responsable político de la represión de Montjuïc, se encontraba descansando en el balneario de Santa Águeda. Hasta allí viajó un anarquista italiano, Michele Angiolillo, para cumplir, una vez más, la ley no escrita de la represalia. Angiolillo no actuaba por impulso. Había leído los informes de las torturas. Se había reunido con exiliados. Se consideraba un ejecutor de la justicia internacional. Se acercó a Cánovas y le disparó a quemarropa. Cuando fue detenido, sus palabras resonaron con una familiaridad escalofriante. He vengado a mis hermanos de Montjuïc. El ciclo parecía no tener fin. Un acto de violencia estatal generaba una respuesta anarquista, que a su vez provocaba una represión aún más feroz, que alimentaba un nuevo deseo de venganza. Barcelona se ganó a pulso el triste apodo de la ciudad de las bombas. Las explosiones se convirtieron en una parte sombría de la banda sonora de la ciudad durante años. Con el tiempo, las bombas cesaron. La lucha social tomó otros caminos, otras formas. Pero las cicatrices de aquellos años nunca se cerraron del todo. El atentado de Paulino Pallás no puede entenderse como un acto aislado de un fanático. Fue la primera detonación de una cadena, el grito desesperado que abrió una era de plomo y sangre. Hoy, cuando paseamos por la Gran Vía, el sol ilumina una ciudad diferente, una ciudad que ha aprendido a convivir con sus fantasmas. Pero si nos detenemos en la esquina con la calle Muntaner y cerramos los ojos, casi podemos oír el eco de aquel estruendo. No es solo el recuerdo de Pallás o de Martínez Campos, es el recuerdo de los guardias caídos, de las víctimas del Liceu, de los torturados en Montjuïc, de Cánovas. Es el recuerdo de una Barcelona fracturada, una ciudad que nos enseña, sin necesidad de moralejas, cómo la espiral de la violencia, una vez que se desata, nos arrastra a todos a su abismo, dejando tras de sí un legado de dolor que tarda generaciones en sanar.